bello es el Señor, cuán hermoso es Él. Viernes 2 de junio, primer viernes y segundo día ya de este sexto mes del año, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos la lectura del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Recordará cómo hemos ya leído los capítulos 10 de este Evangelio, pero justamente pues el día de ayer, ¿verdad?, hacíamos una pausa o abríamos un paréntesis, ya que se celebraba pues la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy retomamos, insisto, el Evangelio la lectura de este Evangelio, y ahora hemos leído lo que sucedió luego de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recordemos cómo el Señor, los Evangelios nos describen que montado en un burrito entró a Jerusalén, realizando lo que se conoce como la entrada triunfal. Ahora, era normal para Israel el que se realizaran entradas triunfales, ya que toda persona que salía, o a veces los militares, los reyes, ¿verdad?, que iban en campaña, de repente, pues cuando ya regresaban, que venían victoriosos, ellos siempre buscaban tener una entrada triunfal. Ahora, en toda entrada triunfal terminaba en el templo, ¿verdad?, en el atrio del templo, donde se le daba un discurso de bienvenida de parte de las autoridades,
Y luego se escuchaba, ¿verdad?, al anfitrión, o más bien se escuchaba pues la gallardía, ¿verdad?, el coraje de la persona que venía entrando triunfalmente a la ciudad. Ahora, esto pues lo realizó el Señor Jesús, pero con algunas diferencias. Y es que cuando Jesús entra a Jerusalén, no hubo discurso de bienvenida, al contrario. En lugar de arengar, ¿verdad?, al Señor, vemos cómo mejor lo quisieron callar cuando le dijeron, de acuerdo al Evangelio de Mateo, que callara a sus seguidores. Luego el Señor tampoco dio un discurso, ¿verdad?, arengando pues a sus seguidores, sino que más bien dice la palabra que fue al templo, miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Ahora, veamos cómo el Señor solo observó, y al ver todo lo que en el templo estaba sucediendo, pues obviamente pues se regresó a Betania a descansar. Pero aquí entonces surge para nosotros una pregunta: ¿y qué sucedía en el templo? Y es que puedo recordarle que Dios, desde el momento cuando les entregó la ley a los israelitas, comenzó Dios a pedirles sacrificios, los cuales los sacerdotes debían de realizar, pero la ofrenda o el animal para sacrificar era necesario que lo llevara el pueblo. Había toda una ley de sacrificios, habían sacrificios de purificación, habían sacrificios de expiación, había una diversidad de sacrificios que debía el pueblo de entregar, para que de esa manera poder derramar sangre y recibir verdaderamente el fruto del sacrificio que se realizaba. Ahora, en todo sacrificio debía de haber derramamiento de sangre. Esa era una norma que Dios puso desde allá, desde el Génesis. Y los animales a sacrificar debían de ser criados en las casas, ¿verdad?, para que en el momento cuando la persona tuviese que presentar un sacrificio, fueran ellos los que lo llevaran al templo. Los sacerdotes debían de aprobarlos, pues había toda una reglamentación que Dios había dado para qué animales eran aprobados y qué animales pues eran reprobados para poder ser sacrificados. Pero ahí estaba la corrupción, y es que ellos, o sea los sacerdotes, para poder asegurarse que los animales fueran sanos, ellos comenzaron a criar o a tener sus propias granjas y a tener venta de animales en la entrada del templo. Y cuando el pueblo llevaba al animal para ser sacrificado, ellos pues nunca lo aprobaban, al contrario, siempre ellos ponían defectos en los animales, y de esa manera obligaban a las personas para que si querían ofrendar, que debían de hacerlo, ellos tuvieran que comprar los animales que ahí en el templo se vendían. Pero esos animales que se vendían en el templo eran de los sacerdotes. Ahora, ¿por qué los sacerdotes hacían esto? Bueno, lo hacían con doble intención. La primera, porque obviamente ellos vendían los animales y a eso significaba un negocio. Pero la segunda intención era porque del sacrificio, ellos solamente tenían que entregar a Dios la sangre, la grasa y las vísceras, y la carne era para los sacerdotes. Entonces, de esa manera ellos se aseguraban estar comiendo carne sana, ¿verdad?, estar comiendo un animal pues muy saludable, porque ellos los habían criado de esa manera. Eso era lo que sucedía, o sea, era un verdadero negocio. Por esa razón es que dice la palabra que cuando el Señor vio lo que ahí sucedía,
no hizo nada, o sea, él le dio la espalda y mejor regresó a Betania para descansar. Ahora, esto era típico del Señor Jesús, pues él, la única noche que permaneció en Jerusalén fue cuando él fue capturado. De ahí él siempre iba a dormir o a Betania o al Monte de los Olivos para estar en oración. Ahora, al día siguiente, o sea, estamos hablando ya del día lunes, que nosotros conocemos como el lunes de la Semana Santa, salen ellos de Betania rumbo a Jerusalén y a lo lejos ve una higuera. Jesús busca higos y no encontró higos. Y como no encontró, claramente dice el texto del Evangelio que la maldijo y le dijo que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos escucharon, pero siguieron su camino. Cuando llegaron a Jerusalén, entró al templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban, porque claramente, repito, era un verdadero negocio, era un verdadero mercado. Y claramente les dijo el Señor: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. O sea, veamos cómo el Señor ahora está, como dice el texto, con el celo de su casa, porque tristemente aquellas personas, y especialmente los sacerdotes, que eran los que administraban el templo, habían hecho de este templo un verdadero mercado. Ahora, ambos relatos, tanto el momento cuando el Señor maldijo la higuera, porque recordemos, buscó higos y no los encontró, y por esa razón la higuera fue maldecida y se secó. Así también el Señor llegó al templo para encontrar en aquel templo aquella devoción, para encontrar en aquel templo el buscar de Dios, para encontrar en aquel templo verdaderamente la oración dirigida a Dios. Pero ¿qué encontró? Encontró un verdadero mercado. Y fue ahí donde el Señor comenzó a arrojar a los compradores y a vendedores. Pero, hermanos, decía que ambos relatos tienen esa unidad, porque así como el Señor buscó frutos en la higuera y no los encontró y por eso fue maldecida, así también el Señor llegó al templo, pero no encontró frutos en el templo, no encontró fe, no encontró esperanza, no encontró alabanza, no encontró esos elementos para poder glorificar a Dios. Y por esa razón es que Él desechó aquel templo. Pero vea, esto sucede también, hermanos, con cada uno de nosotros. Porque el Señor cada día llega a nuestras vidas y llega buscando esos frutos que nosotros debemos de dar. La gran pregunta es: ¿qué encuentra en nosotros? ¿Qué encuentra? ¿Encuentra frutos de amor? ¿Encuentra frutos de fe en nuestras vidas? ¿O encuentra, hermanos, frutos desagradables, frutos amargos, frutos agrios? Creo que hoy es un buen día para que nosotros meditemos qué frutos estamos dando. Claramente le recuerdo que el Señor dijo que por los frutos nos iban a conocer. Un árbol se conoce por sus frutos. Y por eso es que es importante preguntarnos nosotros, ¿qué frutos estamos dando? Y esto es importante porque para que nuestra vida no sea cortada, porque no estamos dando frutos. Ahora, el texto continúa y dice la palabra que a la mañana siguiente, o sea, estamos hablando del día martes, cuando pasaban junto a la hoguera vieron que estaba seca. Dice la palabra que entonces Pedro cayó en la cuenta y le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó.
Y es interesante porque ahora el Señor va a hablar de la fe y de la oración, dos elementos que deben de ir muy unidos. Dijo el Señor: tengan fe en Dios. Y les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo, así va a suceder. Luego el Señor viene e introduce el tema de la oración. Pero hermanos, la fe es ese elemento indispensable que debe de acompañar nuestra oración. ¿Cuántas personas tristemente no son personas de fe? Muchas veces nosotros hablamos o creemos que Dios respalda nuestra vida, pero porque muchas veces solamente somos palabras, pero no somos fe. Sin embargo, sabemos que es la fe la que hace que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Ahora, obviamente, abonada a esa fe va la oración. Y el Señor nos da un par de detalles importantes para la oración, porque Él dijo: cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Veamos cómo la oración, le decía, tiene que llevar el elemento de la fe, de la seguridad, para que en verdad pueda ser respondida. Pero luego el Señor agrega un elemento más, y es el tema del perdón. Cuando dijo Jesús: cuando ustedes se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que esté en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. O sea, notemos cómo el Señor dice: cuando ustedes estén orando, perdonen, hombre. Perdonen. Y es que, hermano, no se vale que usted esté pidiéndole a Dios perdón o que le perdone de sus faltas cuando usted no quiere perdonar a sus malhechores, cuando usted no quiere perdonar a aquella persona que probablemente le hizo daño, pero que ya eso es parte del pasado. Sin embargo, queremos que Dios nos perdone. Por eso dijo el Señor: si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará sus ofensas. Hoy entonces es importante que nosotros comencemos a dar frutos, decíamos, frutos de amor. Y uno de los frutos de amor es el perdón. Uno de los frutos que el Señor espera encontrar en nosotros es verdaderamente esa oración. Por eso, dispongámonos para perdonar, dispongámonos para orar, y que esas dos acciones sean frutos agradables a los ojos del Señor, para que en todo momento estemos nosotros dispuestos a dar frutos y a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Por eso, hermanos, ánimo en este día, que el Señor nos dé esa capacidad para poder nosotros verdaderamente dar frutos de amor para Él. Que el Señor nos dé esa capacidad para hacer de la casa de Dios un lugar de oración, un lugar de alabanza, un lugar verdaderamente donde el nombre de Dios sea glorificado. Que el Señor nos permita poder nosotros también ser esos frutos que cuando el Señor venga a pedirlos o a buscarlos en nuestra vida, los encuentre rápidamente. Esa higuera solo era hojas. Que nosotros no seamos solamente palabras, sino que tengamos también acción, porque de esa manera recibiremos esa respuesta y esa gracia del Señor. Por ello, hermanos, en este hermoso día, mire, le animo para que perdonemos, le animo para que busquemos de Dios, le animo para que demos frutos, porque de esa manera el reino de Dios se estará implementando en nosotros y podremos ver la respuesta cada día que Dios da a su pueblo. Por ello, hermanos, que en este hermoso día, mire, que Dios bendiga nuestras vidas, que el Señor pueda respaldarnos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La belleza de mi Señor nunca será